Me desperté aquella mañana con una idea que transformó para siempre mi manera de enfrentar los días. Si la vida me ofrece obstáculos, entonces me está ofreciendo, en realidad, el gimnasio donde entreno mi carácter, mi claridad y mi destino. Lo único que debo hacer es entrar, levantar el peso que me toca hoy y repetir con disciplina hasta que el músculo de la voluntad crezca por encima de la duda, la queja y el miedo, porque al final, uno se convierte en lo que piensa la mayor parte del tiempo, y si pienso en soluciones, me convierto en solución. Si pienso en posibilidades, me convierto en posibilidad. Si pienso en responsabilidad, me convierto en libertad, ya que el control real empieza cuando asumo el timón de mis pensamientos y dejo de culpar al viento por la dirección de mi barco, sabiendo que la causa y el efecto no son enemigos, sino el lenguaje mediante el cual el universo me responde cada vez que fijo un propósito claro y actúo con persistencia un día más, una llamada más, un paso más, incluso cuando parece que nada cambia a primera vista, porque la maestría no avisa con trompetas, se cocina en silencio, en la constancia diaria, exactamente donde otros abandonan a los 3 o 4 intentos y renuncian justo antes del punto de inflexión donde, si uno continúa, la vida abre la puerta que parecía cerrada con candados imposibles de romper. He visto esta verdad repetirse tantas veces que ya no la considero un eslogan motivacional, sino un principio operativo. La mente dirige, el cuerpo ejecuta y la realidad obedece a la suma de pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo, porque no se trata de controlar todo lo que ocurre. Se trata de controlar la actitud con que respondo, la calidad de la pregunta que formulo y la precisión del siguiente paso que elijo, entendiendo que cada día trae su lote de fricciones, un imprevisto en el trabajo, una conversación difícil, una distracción persistente, y que la diferencia entre un día que me eleva y un día que me estanca está en si llego a ese encuentro con un plan y una intención, o si llego como turista en mi propia agenda, esperando que la motivación me encuentre en el sillón como si fuera una visita sorpresa, cuando en realidad la motivación responde al movimiento, igual que la inspiración responde a la acción. Primero camina, luego aparece el impulso, y por último llega la claridad que parecía negada a los indecisos, porque el universo premia la dirección más que la duda. Durante años enseñé que el éxito deja huellas y que no hay misterio en el camino, solo métodos. Aprendí de mentores que condensaron principios en pasos replicables, y cada vez que una persona me pregunta cómo superar sus obstáculos, la llevo de regreso a lo esencial: claridad de metas, responsabilidad personal y disciplina diaria, no porque suene bien, sino porque son las únicas palancas que mueven resultados de forma consistente, del mismo modo que escribir las metas reescribe la mente. Fijar plazos convierte un deseo en compromiso, y revisar el progreso cada día forma el hábito de la mejora continua, ese pequeño ajuste de rumbo que, repetido una y otra vez, convierte un año cualquiera en un año decisivo en el que por fin se rompieron las inercias que parecían eternas. Cuando pienso en superar obstáculos diarios, no imagino hazañas épicas en montañas lejanas. Imagino a una persona corriente, tal vez en una cocina silenciosa a las 6 de la mañana, decidiendo escribir 3 prioridades en una hoja, respirando hondo antes de una reunión difícil, posponiendo el placer rápido de revisar el teléfono para dedicar una hora profunda a la tarea que más impacto tendrá hoy, porque ahí es donde se ganan las batallas que importan, en los primeros 15 minutos de foco, en la llamada que evita la bola de nieve del conflicto, en la palabra amable que convierte una interacción tensa en una alianza inesperada y en el compromiso íntimo de decir, haré lo importante antes de lo urgente, multiplicando el efecto de lo que sí suma y reduciendo la fricción de lo que distrae. Claro que no siempre es cómodo. Crecer es incómodo por definición, porque salir de la zona conocida despierta sensaciones de torpeza y la mente intenta convencerte de que vuelvas al sofá. Pero ese es precisamente el umbral que separa la mejora de la resignación. Aceptar el malestar temporal como el precio justo
de una identidad más fuerte. No hay progreso sin cierta incomodidad, no hay expansión sin fricción, y no hay carácter sin decisiones difíciles honradas a tiempo. La buena noticia es que ese malestar se reduce con la práctica, igual que un músculo duele menos cuando está acostumbrado al trabajo, y la recompensa emocional de cumplir con la propia palabra supera, con creces, el coste inicial de enfrentar aquello que uno preferiría evitar. Alguna vez en mis inicios hice cientos de llamadas sin éxito, y aquello que podría haberse interpretado como una señal de no es para ti, fue en realidad una clase magistral sobre persistencia. Entendí que nada funciona del todo las primeras veces, que el juego exige iterar, ajustar, simplificar y volver a intentar, y que el secreto, si hay alguno, es la disposición a intentarlo 10 veces más cuando otros paran en la tercera, porque el progreso responde a la acumulación de esfuerzos inteligentes, no a un golpe de suerte que cae del cielo. Los que insisten con método descubren oportunidades que estaban veladas para la impaciencia, y cada intento trae datos que refinan la estrategia hasta que la puerta por fin se abre. Y cuando se abre parece obvio, pero solo es obvio para quien llegó hasta allí. Por eso empiezo siempre con un gancho simple y profundo. Hoy, no mañana, elige una meta principal. Escríbela con precisión, decide el primer paso que la impulsa y hazlo antes de que el día te arrastre. No busques motivación para actuar, busca acción para encender la motivación. No pidas permiso al miedo, pídele dirección al propósito, y si te sorprendes posponiendo, recuerda que la vida no premia las intenciones, premia los hechos, y que cada minuto de foco consagrado a un objetivo claro multiplica tus probabilidades de éxito más que cualquier truco nuevo que prometa magia sin trabajo. Sé que hay quien piensa que su problema es único, que su contexto es demasiado complejo, que a otros les fue más fácil, pero cuando rasco la superficie, casi siempre encuentro patrones comunes. Metas difusas, hábitos sin diseño, falta de indicadores visibles y un diálogo interno que, sin querer, sabotea el avance con explicaciones seductoras. Ahí es donde entra la responsabilidad, no como culpa, sino como poder. Si es mío, puedo cambiarlo. Si es de otros, quedo atrapado. La responsabilidad devuelve las llaves de la casa a tus manos para que revises las cerraduras y decidas quién entra, qué se queda y qué se va, incluyendo creencias viejas que ya no suman y rutinas que consumen energía sin generarla. Lo que hoy te frena, con método y constancia, mañana será tu base. La dificultad bien trabajada se convierte en piso firme para el siguiente nivel, y ese es el sentido más práctico de la superación. Usar el obstáculo como materia prima de la evolución personal. De hecho, cuando uno practica ver el obstáculo como aliado didáctico, cambia el humor con que enfrenta el día, deja de resistir y comienza a construir. Y al construir, los resultados, tarde o temprano, lo alcanzan. No porque todo sea sencillo, sino porque lo esencial está bien hecho una y otra vez. Si pudiera condensar el inicio de este viaje en una sola invitación sería esta. Piensa con claridad, actúa con decisión y evalúa con honestidad. Piensa en lo que deseas, no en lo que temes. Actúa sobre la prioridad, no sobre la urgencia ajena. Evalúa con datos, no con excusas. Repite, mejora, simplifica. Y recuerda que el día no es el enemigo, es el lienzo. El obstáculo no es el muro, es el cincel. Y tu propósito no es un sueño abstracto, es el contrato que firmas contigo mismo para hacer que cada hora cuente de verdad. Cuando alguien me pregunta por qué los obstáculos diarios parecen multiplicarse, justo cuando uno decide avanzar, respondo con honestidad. Porque la vida pone a prueba la decisión antes de conceder el resultado. Y porque el cerebro, programado para conservar energía y evitar riesgos, interpreta el cambio como amenaza. Por eso, en el instante en que marco una meta y doy el primer paso, emergen resistencias internas y externas que no son señales de imposibilidad, sino indicadores de que estoy entrando en territorio de crecimiento. Ese espacio donde la disciplina reemplaza la comodidad y la claridad reemplaza la confusión aprendida que se arrastra cuando uno no ha escrito lo que quiere,
ni ha diseñado el día con intención consciente. La intriga real no está en si habrá fricciones, sino en cuál es el patrón invisible que las alimenta. Distracciones que parecen urgentes, tareas que no mueven la aguja, conversaciones en las que se diluye la energía y un diálogo interno que negocia consigo mismo para aplazar lo esencial, como si la vida tuviera prórrogas indefinidas. La revelación llega cuando descubro que el 80% del malestar proviene de no empezar, no de hacer, y que en cuanto comienzo, la resistencia se reduce, porque la acción genera inercia positiva y la mente responde a la dirección como un músculo responde al calentamiento, liberando foco, confianza y una sensación de avance que desarma al miedo mucho mejor que cualquier discurso motivacional sin práctica. ¿Por qué sucede esto? Porque somos criaturas de hábito, y Aristóteles ya nos susurraba a través de los siglos que casi todo lo que hacemos es hábito. Si mantengo hábitos que me empujan hacia atrás, cada obstáculo externo es amplificado por hábitos internos que lo agrandan, y si cultivo hábitos que me empujan hacia adelante, cada obstáculo se reduce a su tamaño real y se convierte en ejercicio de fortalecimiento. No se trata de negar la dificultad, sino de diseñar un sistema que haga sencillo lo correcto y difícil lo inútil, sustituyendo rutinas de evasión por rituales de ejecución que comienzan con una pregunta simple cada mañana. ¿Cuál es la tarea una que, si la completo hoy, hará que todo lo demás sea más fácil o innecesario? En mis entrevistas y conversaciones a lo largo de los años, he observado que la diferencia crítica está en el primer tramo del día. Quien invierte la primera hora en sí mismo, planificando, leyendo, visualizando y declarando prioridades, gana una ventaja psicológica que se nota en el tono, en la serenidad y en la capacidad de sostener el esfuerzo cuando las interrupciones intentan tomar el control. Esa hora es una barricada de claridad, una declaración silenciosa de liderazgo personal y no requiere heroísmo, solo decisión. Levantarse, encender la mente con propósitos escritos y empezar por lo más importante antes de que el mundo reclame respuestas inmediatas que rara vez construyen algo significativo. Recuerdo una época en la que mis días eran reactivos, contestaba mensajes en cascada, corría de una tarea a otra sin un hilo conductor y al final del día me sentía ocupado pero vacío, como si hubiera trabajado para todos menos para mis objetivos. Todo cambió cuando decidí fijar un propósito mayor y organizar mis horas alrededor de ese propósito, no al revés. Prioricé una tarea crucial al inicio, bloqueé tiempo sin distracciones, establecí indicadores simples de progreso y acepté pagar el precio previo de la disciplina, sabiendo que el éxito, en cualquier campo, se paga por adelantado con enfoque y constancia, no con promesas futuras ni con emocionales efímeras que se evaporan al primer reto. Aquí está la verdad esencial que a muchos les incomoda, pero libera. El precio del resultado deseado se paga con anticipación y en efectivo de hábitos. Nadie puede hacer mis flexiones por mí. Nadie puede escribir mis metas por mí. Nadie puede sostener mi atención por mí. Cuando asumo esto con serenidad, la ecuación cambia, porque dejo de esperar motivación y comienzo a producirla con ejecución, transformando el obstáculo en maestro y la demora en decisión, moviendo la vida desde el terreno de los deseos al terreno de los compromisos visibles en el calendario, donde cada bloque de tiempo es un ladrillo en la catedral del objetivo que elegí construir. Quiero abrir un pliegue más íntimo. Muchas personas me confiesan en entrevistas que temen equivocarse y por eso posponen. Lo que descubrí es que el error temprano ahorra sufrimiento tardío, porque la retroalimentación rápida corrige la trayectoria mientras el costo es bajo. Posponer solo hace más caro el aprendizaje. El coraje práctico consiste en empezar pequeño hoy, fallar en lo seguro, ajustar en caliente y repetir, como un científico de la propia vida que prueba hipótesis a la luz de los datos y no a la sombra del perfeccionismo, que tantas ilusiones roba. Cada microexperimento incorpora lecciones que no estaban disponibles desde el sillón del análisis infinito. Y entonces aparece la pregunta decisiva. ¿Qué hay que hacer concretamente para cortar la raíz de los obstáculos cotidianos
y no solo podar las ramas. Primero, elegir una meta principal clara y escribirla con tinta fuerte. Segundo, quebrar esa meta en tareas semanales y diarias con plazos visibles. Tercero, comprometer la primera hora a la tarea de mayor impacto, sin pantallas, sin notificaciones, sin conversaciones superfluas. Cuarto, practicar la regla de finalización. Comenzar y terminar una tarea antes de pasar a la siguiente, entrenando la mente para el cierre, porque la autoestima se cimenta en promesas cumplidas. Quinto, revisar al final del día qué funcionó, qué no y qué se mejora mañana. Este quinteto repetido talla surcos de productividad que atraviesan la resistencia como un río que insiste hasta abrir su cauce. No exagero cuando digo que esta coreografía simple ha salvado carreras, matrimonios, empresas y sueños. No porque resuelva de golpe todos los conflictos, sino porque devuelve el timón a las manos y demuestra, con evidencia diaria, que la vida responde a la dirección. Cuando defino el norte, elijo la tarea clave y cierro ciclos, mi autoconfianza crece y con ella, mi tolerancia a la incomodidad. Esa expansión emocional hace que los viejos obstáculos pierdan tamaño. Lo que ayer parecía una pared, hoy se revela como una puerta con combinación numérica: claridad, prioridad, disciplina, repetición, evaluación. Giro esos 5 dígitos y la cerradura cede. Si hoy hay cansancio, que sea cansancio con sentido. Si hoy hay miedo, que sea miedo con dirección. Si hoy hay dudas, que sean dudas que se disipan al contacto con la acción correcta. Porque en última instancia la vida nos mide menos por lo que declaramos y más por aquello que hacemos cuando nadie aplaude. Y esa soledad del esfuerzo, ese espacio sin testigos, es precisamente donde se construye el carácter que sostiene los resultados cuando llegan. Por eso, cuando el día se ponga cuesta arriba, no pidas que desaparezca la cuesta. Pide piernas más fuertes y luego entrena. El resto será consecuencia. A veces, en medio de una conversación uno a uno, la pregunta emerge con una honestidad que desarma. Si ya sé lo que tengo que hacer, ¿por qué no lo hago? Respiro, hago una pausa y digo la verdad sencilla, porque la mente protege lo conocido, incluso si lo conocido duele. Porque la identidad se construyó alrededor de ciertos hábitos y cada hábito actúa como un guardia de seguridad que cuestiona todo cambio. Porque el sistema nervioso asocia incertidumbre con peligro y la ruta más corta al alivio es posponer, revisar el teléfono, hacer una tarea pequeña que da una recompensa inmediata y nos permite decir «estoy ocupado» sin estar avanzando de verdad. Esto no es fallo moral, es diseño neurológico y si lo entiendo dejo de pelear con mi mente y comienzo a entrenarla con paciencia para que me sirva en lugar de gobernarme. He comprobado que el antídoto no es pelear el impulso, sino precederlo con estructura. La noche anterior, elijo la tarea 1, preparo el entorno, dejo visibles los materiales, establezco el bloque de inicio como cita no negociable y al levantarme, entro en la secuencia como un piloto que revisa su checklist. No dependo de sentirme inspirado para iniciar, dependo de la rutina para arrancar y dejo que la inspiración alcance al movimiento. Esa inversión de causalidad lo cambia todo, porque al tercer o cuarto día la mente anticipa el ritual y reduce la resistencia, como si el hábito hubiese pedido su propio asiento en el día y el cuerpo supiera dónde sentarse sin buscar excusas de última hora. La intriga, para mí, siempre fue esta. ¿Cómo vuelvo inevitable lo importante? Lo volví inevitable con 3 palancas: claridad explicitada por escrito, compromiso calendarizado y rendición de cuentas mínima. Un papel con metas visibles en mi escritorio, bloques fijos en el calendario que protegen el trabajo profundo y un indicador simple, marcas diarias de cumplimiento que me obligan a mirar el espejo de la consistencia. No necesito tecnología sofisticada para construir grandeza. Necesito el coraje de ver mi propio rastro en tiempo real y no mentirme. La autoestima no se fabrica con afirmaciones vacías, se construye a base de promesas cumplidas que dejan huella visible en los días. Quiero ir más abajo donde duele y libera. Muchas de las veces que no avanzamos, el problema no es falta de tiempo, es exceso de fricción invisible,
Demasiadas decisiones pequeñas drenan la voluntad antes de empezar la tarea importante. Por eso simplifico el arranque. Un solo punto de entrada, una sola herramienta abierta, 0 notificaciones, una duración acotada, por ejemplo, 25 a 50 minutos de inmersión, y luego un respiro breve. Ese diseño reduce tanto la fricción que el inicio se vuelve más fácil que seguir evitando. Y una vez dentro, la mente coopera, porque encuentra ritmo, y el ritmo, más que la motivación, es lo que sostiene los procesos de alto impacto a lo largo de semanas y meses. En entrevistas a ejecutivos y emprendedores que admiro, oigo un patrón constante. La disciplina no es rígida, es protectora, no aplasta la creatividad, la encausa, no anula la espontaneidad, la hace más valiosa porque la sitúa en su lugar correcto. Cuando uno se convierte en el arquitecto de su día, el obstáculo ya no es un intruso que nos roba la escena. Es una variable esperada en un sistema que la absorbe con margen. Y esa sensación de control sereno, lejos de ser ilusa, es fruto de pequeñas decisiones que blindan el foco donde duele. Al comienzo, cuando la mente aún no sabe en qué gastar su energía, algunas personas me dicen, pero Brian, mi entorno es caótico. Respondo con respeto y firmeza. Crea un bolsillo de orden dentro del caos. 10 minutos de planificación la noche anterior, 15 minutos de trabajo profundo al inicio, una conversación clara para alinear expectativas con quien convive o trabaja contigo, y un no amable a lo que no suma. El entorno no se transforma de golpe, se conquista por segmentos, y al conquistar un segmento, el resto se reorganiza alrededor de ese nuevo estándar. Es sorprendente cuántas crisis se desactivan cuando uno decide ser específico sobre su prioridad y consistente en su protección. Ahora bien, superar los obstáculos diarios no es solo técnica, es también una conversación honesta con la propia narrativa. Si me cuento que siempre fallo, filtraré la realidad para confirmar ese guión. Si me cuento que soy alguien que termina lo que empieza, mi atención buscará evidencia para sostener esa identidad. Aquí está una llave poderosa. La identidad se entrena con microacciones repetidas que alimentan una narrativa útil. Cada día pregunto, ¿qué haría hoy alguien disciplinado, claro y enfocado? Y procedo a hacerlo, aunque sea en versión mínima. Al cabo de 30 días, no es solo que tenga progreso, es que me creo capaz de sostenerlo, y esa creencia autogenerada multiplica el alcance de mis acciones. En la práctica, el clímax emocional de este proceso llega cuando dejo de esperar que cambie el mundo y me ocupo de cambiar mis reglas. Cuando digo, la primera hora es mía, recupero autoestima. Cuando digo, una tarea clave al día, sin excusas, recupero respeto por mi palabra. Cuando digo, cada noche evalúo con honestidad, recupero dirección. Esa tríada produce una suerte de calma intensa, no porque todo sea fácil, sino porque ya no me pierdo en mareas ajenas. Entonces, el obstáculo, esa llamada incómoda, ese reporte atrasado, esa conversación pendiente, deja de ser un monstruo abstracto y se convierte en una acción concreta con inicio y fin, susceptible de ser programada, ejecutada y cerrada. Quiero compartir un giro que cambió mis mañanas. Antes de empezar, visualizo 2 escenas. En la primera, me veo cediendo a las distracciones y llegando a la noche con la sensación de deuda. En la segunda, me veo cumpliendo con mi tarea 1 y cerrando el día con paz. Elijo conscientemente la segunda escena y la sello con una acción mínima inmediata. Abrir el documento, hacer la primera llamada, trazar el esquema. Esa combinación de visualización concreta más gesto inicial destraba el arranque. Y una vez que el arranque está resuelto, el día fluye con menos fricción de la que la mente había pronosticado a las 6 de la mañana. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si habrá obstáculos, sino qué haré con ellos hoy. La respuesta que me doy es simple y férrea. Actuaré sobre la prioridad, protegeré mi primera hora, cerraré al menos una tarea crítica y me iré a dormir habiendo honrado mi palabra. Ese es el suelo sobre el cual se construyen metas audaces. Nada de esto suena a titulares rimbombantes, pero sostiene carreras, familias y proyectos durante décadas.
Y cuando el mundo me pregunta la receta, entrego lo que sé que funciona. Claridad por escrito, disciplina amable, evaluación honesta, acción hoy. Lo demás, resultados, reconocimiento, prosperidad, llega como consecuencia de ese sistema funcionando en silencio. Hoy quiero que esto deje de ser teoría y se convierta en práctica viva. Cierro los ojos, recuerdo aquellos días en los que parecía que nada respondía y vuelvo a la fórmula que me salvó del estancamiento, una fórmula que no pide permiso a la motivación, sino que la convoca con actos pequeños y contundentes. Voy a describir con precisión cómo lo hago cuando la montaña se ve demasiado alta y el tiempo demasiado corto. Elijo una meta primaria y la traduzco en una tarea de alto impacto para hoy, la coloco al inicio del día, la protejo con un bloque sagrado sin notificaciones y entro en acción antes de que mi mente tenga tiempo de negociar su salida. Parece simple, y lo es, pero su poder reside en la ejecución impecable de lo básico, repetido hasta que la identidad se alinea con el hábito y el hábito con el resultado. Para volverlo inevitable, uso 3 anclas que jamás me fallan. Primero, escribir, 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 porque el lápiz es un contrato con mi futuro. Segundo, calendarizar, porque lo que no está en la agenda no existe. Tercero, medir, porque lo que no se mide no mejora. Así que cada mañana escribo mis 3 metas clave. Reservo el primer bloque para la tarea 1 y coloco una casilla de verificación visual que debo marcar antes del mediodía. El simple acto de marcar esa casilla alimenta mi autoestima. Y la autoestima, como he enseñado tantas veces, es la reputación que tengo conmigo mismo cuando cumplo lo que digo que haré. Con estas anclas, los obstáculos pierden parte de su magia intimidante y se convierten en piezas mecánicas de un sistema que opera a favor de mi propósito. Ahora voy a la estructura emocional que sostiene el sistema cuando tiembla. Me recuerdo que todo es aprendible y que el éxito no es un truco, es una secuencia. Si me falta habilidad, la adquiero. Si me falta información, la busco. Si me falta confianza, actúo en pequeño para construirla con evidencia. Esta convicción no es arrogancia, es humildad aplicada. Aceptar que otros aprendieron antes que yo y que los principios funcionan cuando los practico con paciencia. Esta perspectiva, que he compartido en incontables entrevistas, me sostuvo en los días de llamadas fallidas y puertas cerradas. No abandono porque el método aún no produjo. Persisto hasta que produzca, ajustando lo que haga falta, aprendiendo lo que falte aprender. Quiero dejar claro algo que cambia carreras. La disciplina no es castigo, es libertad adelantada. Disciplina es el acto de diseñar hoy la vida que deseo para mañana y pagarlo por adelantado con atención profunda. Cada vez que cumplo mi bloque de enfoque, compro un poco de libertad futura. Cada vez que lo pospongo me endeudo. Así que cuando suena la tentación de revisar mensajes, recuerdo esta imagen. O invierto en mi libertad o incremento mi deuda. Y como la libertad es mi valor rector, cierro distracciones, respiro y regreso a la página, al código, a la llamada, a la práctica. El obstáculo no desaparece, pero mi fuerza aumenta, y esa es la ecuación que sí puedo controlar. Para quienes piensan que desarrollar un hábito es cuestión de meses inalcanzables, quiero ofrecer una ruta tangible. Atar el nuevo hábito a una emoción significativa. Elegí mi salud seriamente cuando un médico me mostró, con números fríos, el costo de no actuar. Esa intensidad emocional me dio el combustible para iniciar, pero fue la estructura la que consolidó el hábito. Así que defino la razón de fondo de mi meta, la conecto con una emoción potente y la traduzco en un ritual mínimo y diario. De ese modo, el hábito no nace del deber seco, nace de un porqué que me importa y un cómo que es sencillo de ejecutar, incluso en días difíciles. Hay una pregunta que me acompaña todo el día y que detona progreso real. ¿Qué acción en los próximos 20 minutos mueve mi meta una pulgada hacia adelante? Cuando la contesto, corto de raíz la parálisis por análisis. Dejo de imaginar escenarios perfectos y hago lo que puedo con lo que tengo aquí y ahora. Esa acción mínima repetida crea tracción, y la tracción
genera confianza. Con confianza, elevo la dificultad. Con dificultad, crezco. Y así, por iteración, el proyecto que parecía imposible se vuelve inevitable. No por magia, sino por secuencia, decisión, acción, ajuste, repetición. En los momentos de bajón, activo 3 palancas de recuperación. Respiro profundamente durante 2 minutos para calmar el sistema. Reviso mi meta escrita para recordar el norte y hago una microtarea de 60 segundos relacionada con mi objetivo. Abrir el archivo, titular el capítulo, listar 3 llamadas. Esa triada rompe la inercia negativa, me saca del lodo mental y me devuelve a la carretera. Es sorprendente cuánta claridad regresa cuando la fisiología, la visión y la acción mínima se alinean. El obstáculo se encoge porque mi estado interno cambió. Y hay algo más, menos visible pero crucial. Construyo un entorno de personas que refuercen mis estándares. No busco aprobación, busco exigencia inteligente. Me rodeo de gente que me recuerde, con su ejemplo, que la excelencia cotidiana es posible y que me diga la verdad cuando me desvío. Esa red funciona como un espejo que no adula, refleja, y al verme reflejado, ajusto más rápido. Nadie asciende solo y nadie se mantiene arriba sin comunidad. Quiero cerrar esta parte con un compromiso en voz alta, como si estuviéramos uno frente al otro, y me pidieras un plan concreto. Hoy escribiré mis 3 metas clave. Protegeré la primera hora para la tarea 1. Ejecutaré una acción significativa antes del mediodía. Estudiaré 30 minutos del área crítica de mi proyecto y al final del día evaluaré con honestidad qué funcionó y qué mejoraré mañana. Esa es mi promesa y mi camino. Si el mundo pone obstáculos, responderé con estructura. Si surge el miedo, responderé con acción pequeña. Si llega el cansancio, responderé con descanso breve y regreso al foco. No porque sea fácil, sino porque vale la pena y porque ya he comprobado que cuando honro este sistema, la vida se abre. He aprendido que ese punto álgido no se supera con fuerzas épicas que caen del cielo, sino con una serie de palancas simples, ejecutadas con una precisión casi artesanal. Respirar cuando sube la ansiedad en lugar de ceder al impulso. Nombrar en voz alta la tarea que voy a completar, poner un temporizador corto y empezar sin negociar, sostener la incomodidad del tiempo suficiente para que la mente cambie de estado y celebrar el cierre con una marca visible que me recuerde que hoy cumplí. No necesito aplausos externos para confirmar que voy en la dirección correcta, necesito evidencia diaria. Esa evidencia, pequeñita pero constante, es la base de una confianza que no depende del clima ni de los titulares, una confianza que me pertenece. En términos prácticos, traduzco esa filosofía en un plan de ataque que he refinado por años. Antes de dormir, defino con precisión la tarea 1 del día siguiente. Al despertar, reviso esa decisión y la visualizo resuelta. Después, entro en el bloque de enfoque cronometrado sin interrupciones. Al terminar, hago una pausa breve, hidrato, camino unos minutos y regreso a un segundo bloque si la jornada lo exige. Al mediodía, verifico que la casilla de la tarea 1 esté marcada. Si no lo está, vuelvo a bloquear tiempo y no cedo el día a tareas de baja utilidad hasta asegurar el cierre. Al final, evalúo con 3 preguntas. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué ajustaré mañana? Ese diálogo final es el puente que lleva la experiencia del día hacia una mejora concreta. Quiero hablar además del cuerpo, porque sin energía física no hay constancia mental que resista. Aprendí por experiencia que un sueño profundo, una nutrición simple y limpia y movimiento diario son multiplicadores silenciosos de la productividad. Cuando descanso bien, mi paciencia mejora. Cuando como ligero y nutritivo, mi foco es más nítido. Cuando entreno, mi tolerancia a la incomodidad crece. Esas 3 dimensiones, cuidadas con respeto, convierten a la disciplina en algo más amable y sostenible. No persigo un sprint de 3 semanas, diseño una maratón de décadas. En lo emocional, cuido mis asociaciones como un jardinero cuida la tierra. Elijo conscientemente a quién escucho, con quién converso de mis metas y a quién le permito opinar sobre mis procesos.
No busco experiencias idénticas, busco estándares altos y hábitos que contagien. Una llamada con alguien que honra su palabra vale más que 100 consejos contradictorios. Al rodearme de gente que se mueve con intención, mi propio estándar se eleva sin gritos ni discursos, y cuando me alejo de ambientes que normalizan la queja, mi mente agradece el oxígeno. Pero lo que finalmente consolida la superación diaria es volverla servicio. Cuando conecto mi objetivo con el beneficio real que otros reciben, mi disciplina deja de ser un esfuerzo egocéntrico y se convierte en una contribución. Esa idea me sostiene en días grises. Si hoy cumplo, alguien, en algún punto de la cadena, tendrá una mejor solución, una palabra oportuna, un producto más útil, una experiencia más humana. No soy el centro del universo. Soy un servidor responsable del valor que prometí entregar, y eso me ancla. Hay frases que llevo tatuadas en mi mente porque se han ganado su lugar con hechos. Lo que se escribe, ocurre. Lo que se agenda, se hace. Lo que se mide, mejora. Lo que se repite, se vuelve identidad. Y lo que se completa, fortalece el carácter. Repito estas verdades como quien enciende faros en la niebla. No para sonar bien, sino para recordar el camino cuando los viejos hábitos intenten recuperar su trono. Imagino que al terminar esta jornada, una música épica acompaña imágenes sencillas pero poderosas. Un despertador que suena y una persona que se levanta sin negociar, una mano que cierra la app de mensajes para abrir el documento del proyecto, un rostro sereno después de una conversación difícil que ya no se aplazó, una casilla marcada antes del mediodía, un libro subrayado al final del día, un calendario con bloques de enfoque cumplidos. No son escenas de película, son señales de que la vida se está reescribiendo desde lo cotidiano. Y esa es la clase de épica que más respeto, la que no grita, la que cumple. Sé que el mundo nos ofrece distracciones envueltas en brillo y ruido. Sé que la tentación de posponer se disfraza de prudencia. Sé que hay días en que el cuerpo pesa y la mente nombra fantasmas antiguos. En esos días, vuelvo a la pregunta que nunca me falla. ¿Qué puedo hacer en 20 minutos que acerque una pulgada a mi meta? La respondo, la ejecuto y solo entonces opino sobre mi estado. La acción mínima precede al juicio y ese orden correcto me protege de mis propios autoengaños. Si el viento sopla en contra, ajusto las velas. Si el mar se agita, sujeto el timón. Si la noche se alarga, enciendo una lámpara más. Ese es el trabajo y ese trabajo dignifica. Para cerrar, dejo un compromiso en voz alta que usaré mañana al despertar. Me levantaré sin negociar, revisaré mi meta por escrito, entraré en el bloque de enfoque con las notificaciones cerradas, completaré la tarea de mayor impacto antes del mediodía, estudiaré media hora lo que hoy limita mi avance, y por la noche evaluaré con honestidad para ajustar una pieza concreta. Si fallo, reingreso sin drama. Si dudo, actúo en pequeño. Si me canso, descanso breve y vuelvo. No porque sea infalible, sino porque he decidido que mi destino pesa más que mi comodidad. Y cuando esa decisión se renueva, la vida, tarde o temprano, se rinde ante la evidencia. Que el eco final no sea un eslogan, sino una práctica. Piensa con claridad, actúa con decisión, evalúa con honestidad. Protege tu primera hora, cumple una acción clave diaria, aprende sin prisa pero sin pausa. Repite hasta que el proceso se vuelva tu segunda naturaleza. Y cuando mires atrás, notarás que los obstáculos, lejos de frenarte, fueron el gimnasio donde entrenaste la fuerza que ahora te sostiene. En adelante, camina con ese respeto por ti mismo que solo se gana cumpliendo. Porque al final el verdadero privilegio no es el resultado, es la persona en la que te conviertes mientras lo alcanzas.